buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Se trata de un caso específico, un ejemplo del surgimiento de una cooperativa de producción de neumáticos que en realidad, bueno, se llama Trabajadores Democráticos de Occidente y nosotros decimos que es la continuación de la lucha del Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de Euskadi. Esta cooperativa surge de un conflicto laboral muy fuerte entre el Sindicato de Euskadi, que tiene, vale decirlo, una enorme tradición, tenía una enorme tradición en México. Se fundó en 1935, fue siempre un sindicato independiente. Para darles un solo dato, que tengan ustedes un poco la idea de qué tipo de sindicato era, en 1959 corrió a nada menos que a Fidel Velázquez de su Asamblea General, porque los compañeros consideraban que era indigno de estar en una asamblea obrera, un traidor, un dirigente traidor. Yo creo que tenían razón. Desde entonces el sindicato de Euskadi siempre fue muy, bueno, desde el 35 apoyó, por ejemplo, la Revolución Española, el sindicato, apoyó a presos políticos, a Demetrio Vallejo lo apoyó cuando estuvo preso en Lecumberri, bueno, tiene una larguísima historia. El conflicto surgió con la empresa propiedad, que era propietaria de Euskadi, que bueno, Carlos Slim se la vendió a esta empresa alemana, Continental, que es la cuarta productora de llantas a nivel mundial, y pues como es característico de estas grandes transnacionales, quiso imponer el recorte de prestaciones, de derechos, de jornada dominical, eliminar varias partes importantes del contrato, las utilidades, el aumento de un 35% de la producción, la reducción de las cuadrillas de trabajo, un largo etcétera, un nuevo reglamento de trabajo, una agresión fuertísima al sindicato. El sindicato dijo que no, y bueno, la empresa amenazó con el cierre, lo cumplió, pero lo hizo de manera ilegal. Bueno, aquí están los datos que yo les decía: aumentar la jornada de trabajo, eliminar el contrato ley, que en la industria aulera es de los pocos contratos ley que todavía persisten en el país. Está el textil, aunque muy fragmentado, pero bueno, la empresa no quería más de este tipo de cosas e imponer que los trabajadores aceptaran, ¿no?, todo este plan de productividad, le llamaba la empresa Continental. El gobierno de Fox, el gobierno de empresarios y para empresarios, por supuesto apoyó a fondo a la empresa, calificó la huelga como improcedente, algo que no existe en la Ley Federal del Trabajo. En otras áreas del derecho existe la improcedencia. En el caso de la Ley Federal del Trabajo no existen las huelgas improcedentes. Entonces empezamos a combatir este aspecto de la improcedencia y se estalla una huelga el 22 de enero de 2002, un poco más de 30 días después del cierre ilegal de parte de la empresa. La empresa alemana se sentía omnipotente, tenía, decía ella, los mejores abogados del país, ¿no? El abogado de Baker y McKenzie, que es una firma norteamericana, una firma empresarial, por supuesto, era amigo personal de Carlos Abascal Carranza, que en ese entonces era secretario de Trabajo. Bueno, obviamente responsabilizó al sindicato por intransigente, ¿no? O sea, no aceptan lo que lógicamente está pidiendo la empresa, y pues nos aventamos el conflicto con esta gran empresa alemana. El gobierno tardó 2 años en calificar la huelga para darle tiempo a la empresa de derrotar al sindicato, que es importante mencionar que la empresa depositó las liquidaciones de todos los trabajadores, es decir, estaba a la disposición de los trabajadores la liquidación en el momento que ellos quisieran. Y bueno, ilegalmente, porque bueno, como se dijo que era una huelga improcedente, retiró el servicio médico en el IMSS para aumentar la presión contra la base trabajadora. Y nosotros lo que hicimos, bueno, fue obviamente apoyarnos. En primer lugar, es algo muy importante en la familia de los compañeros. La familia fue un factor fundamental, las esposas
cumplieron un papel clave, porque bueno, tradicionalmente los compañeros, sus esposas no trabajaban. Cuando estalla la huelga, son las compañeras las que tienen que ir a trabajar. Los hijos tienen que salir de sus estudios y ponerse a trabajar, todo en aras del movimiento para poder enfrentar este grave conflicto. Por supuesto, el apoyo y solidaridad de organizaciones como Pascual, la cooperativa Pascual, que es también importante decirlo, como este sindicato siempre apoyó a otras organizaciones, cuando estuvo el conflicto de Pascual, el sindicato de Euskadi apoyó decididamente, de manera permanente, con fondos económicos, la huelga de los compañeros de Pascual, y bueno, obviamente, la resistencia de los trabajadores. Había el caso, un compañero decía, a mí que no me den un solo centavo, pero yo lo que quiero es que esta empresa no se vaya, no se salga con la suya, que no me den nada, pero aquí le tenemos que atorar a la bronca a como dé lugar. Ese era un poco el sentimiento de la base trabajadora. Pero bueno, esta foto es muy significativa porque resulta que ¿cómo le ganamos a una transnacional? Está complicado, o sea, mucho dinero, mucho poder, mucho apoyo gubernamental, ¿no? Tenían, por ejemplo, un equipo especial de rompehuelgas en la fábrica, ¿no? Y bueno, lo que nosotros decidimos fue hacer un plan nacional, regional e internacional para derrotar a la Continental. Y logramos meternos a su asamblea de accionistas en Alemania, en Hannover, donde tiene su sede. Es una cosa interesantísima porque logramos el apoyo de varias organizaciones alemanas, no de sindicatos, organizaciones de derechos humanos y de izquierda, sindicalistas de izquierda, que nos permitió llegar a la asamblea de accionistas con el derecho de hablar, ¿sí?, en la asamblea de los dueños de la empresa. Y les dimos un debate muy interesante. Yo creo que podemos decir, les ganamos el debate, porque le demostramos a sus dueños que estaban mintiendo, ¿sí? Ellos decían que el sindicato estaba actuando ilegalmente y nosotros en 3 ocasiones estuvimos en su asamblea, en la tercera demostramos nítidamente ante todos los propietarios que su administración estaba mintiendo. A mí me sorprendió mucho saber que hay un país donde violar las leyes es algo muy delicado, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados a que en México las leyes se hacen para violarlas. En Alemania, después de esa gravísima experiencia que tuvieron, no es así. Tampoco quiero decir que es el paraíso, pero es una cosa muy delicada para una empresa del peso que tiene Continental en Alemania, el mentir y violar legislaciones, ¿sí? En este caso, hicimos un esfuerzo por demostrar que también violaba las líneas directrices de la OCDE. También emprendimos varias acciones internacionales que nos permitieron demostrar la falsedad de las afirmaciones de la empresa. Bueno, finalmente la empresa tuvo que aceptar, negociar, resolver el conflicto después de 3 años. Se pagaron las liquidaciones, la mitad de la planta en propiedad para los trabajadores por el pago de sus salarios caídos. Se comprometieron a comprar 500,000 llantas al año, cosa que no cumplieron, asesoría técnica, cosa que no cumplieron, y hubo apoyo gubernamental. Cuando Fox ve que la Continental dice, vamos a solucionar esta bronca, ya hay que solucionarla, entonces el gobierno dice, por supuesto, ¿no? Entonces nos dijo, muchachos, yo siempre he estado interesado en que ustedes resuelvan su problema, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, algo hicieron, le metieron 50 millones de pesos a la empresa del Fondo PYME para reactivar una planta parada durante 3 años. Hizo un decreto presidencial para eximir de impuesto la operación con la Continental. Bueno, entonces, en un tiempo récord, se hicieron los trabajos de rehabilitación. La planta estaba realmente muy mal, muy deteriorada, pero en 4 meses se logró producir la primera llanta. La Continental tenía un plan, destruir al sindicato y reabrir la planta con un contrato de protección, como hoy es muy característico de estas grandes empresas. Pero el plan que ellos tenían
tardaba cuando menos un año para poder fabricar la primera llanta. Los compañeros lo lograron en 4 meses. Una cosa impresionante, porque evidentemente es un triunfo, un gran triunfo. Los compañeros dicen, bueno, ahora esto es nuestro, y entonces la entrega al trabajo voluntario, que no se pagaba al inicio, ¿no? Fue impresionante. Bueno, ahí está la primera llanta, los 4 primeros meses, podemos pasar a la otra. Bueno, acá hay este dato de 18,000 llantas diarias, ya lo superamos. El día de ayer se vulcanizaron 20,440 llantas. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ha habido una gran inversión en la planta, hay maquinaria muy moderna, con tecnología de punta, tiene capacidad para 25,000 llantas diarias, le pensamos llegar a las 25,000, porque, bueno, hablando de la necesidad de las cooperativas de tener la información y conocer el entorno, la competencia internacional es brutal, estamos en un mar de tiburones, grandes transnacionales que controlan el mercado llantero. Y para acabarla de molar, pues está la producción de llantas chinas. Entonces es tremenda. Entonces estamos conscientes de que tenemos que hacer una empresa muy productiva para que podamos competir con todos estos grandes tiburones. Y nos asociamos con una transnacional, curiosamente, ¿no? Casi como agua con aceite. Bueno, pero fue una cosa interesante porque Cooper ha sido muy respetuosa de la cooperativa. La cooperativa tiene un tremendo peso al interior de la fábrica. Si la cooperativa no acepta alguna medida, no se puede aplicar. Y Cooper tiene la obligación de consultar todos los aspectos productivos, ¿sí?, en todos los ámbitos, con el Consejo de Administración de la cooperativa. Es un control muy interesante, pero que, bueno, ha sido muy beneficioso también para Cooper, porque tiene una planta muy moderna que le permite productos, digamos, a muy buen precio para venderlos en Estados Unidos. Entonces, ese es el gran negocio de esta otra empresa transnacional. A final de cuentas, saben de dónde venimos, saben que incluso la dirección de la cooperativa, varios de nosotros somos socialistas y hemos participado en el movimiento sindical durante muchos años. Bueno, pero el asunto es que hay una planta muy moderna que tiene una gran capacidad de producción y que puede ser un gran negocio. Es un ejemplo entonces exitoso, pero con algunas características particulares, ¿no?, que la hacen un tanto distinta, porque es una cooperativa democrática, ¿sí? Las asambleas son realmente asambleas muy debatidas, donde la base sabe que tiene toda la libertad de criticar al presidente del consejo, a los consejos, y el derecho de revocabilidad. Es decir, en cualquier asamblea, cualquier integrante de los órganos directivos puede ser destituido, siempre y cuando existan razones que le convenzan a la asamblea de que esto es necesario. Entonces es profundamente democrática y tiene que ver con su historia, con sus antecedentes como sindicato. Y por supuesto no estamos desligados, ni queremos estarlo, del movimiento que nos cobijó en su momento durante la huelga, ¿no? El Sindicato Mexicano de Electricistas, lo hemos apoyado, los mineros de Cananea, a los compañeros de Atenco. Ustedes saben que los metieron 4 años en la cárcel. La cooperativa estuvo participando no solo económicamente, sino políticamente en defensa de los presos políticos de Atenco, Vidriera del Potosí, a los presos del ESME. Actualmente estamos apoyando a la huelga de Sanda, que lleva casi 5 años, con una agresión brutal de una transnacional de origen checoslovaco, ¿no? Estamos apoyando a las compañeras de Lexmark en Ciudad Juárez, y probablemente mañana vayamos a la marcha de los mineros de la 271 Lázaro Cárdenas, que están en huelga, aunque el gobierno diga que en México no hay huelgas. La siderúrgica más grande del país está parada. Entonces, los compañeros son realmente muy combativos. Y bueno, la Asamblea General tiene un gran peso y además es la que decide. El Consejo de Administración no tiene capacidad de decidir, por ejemplo,
la venta de activos, las grandes inversiones. Tiene que pedir, ¿cómo se llama?, autorización de la propia asamblea. Bueno, dice 1,100 socios, ya aumentó, son 1,250 y en 2 meses probablemente aumenten 100 más. ¿Sí? Hay un proyecto de crecimiento y de llegar a las 25,000 llantas diarias. Y por supuesto no estamos por el rollo de la autoexplotación. Los compañeros son los mejor pagados de la industria. Les doy un dato, el 60% de los compañeros cobran arribita de los 20,000 pesos mensuales. No es un salario estratosférico, pero para la industria, bueno, yo sé de muchos casos, yo he visto, ¿no?, ofrecimientos de empleos para profesionistas por 8,000 pesos, ¿no? Bueno, entonces tener un salario de este tipo, además que hay prestaciones, ¿no?, 35 días de aguinaldo, hay premio de puntualidad. Si un compañero pasa todo el año con puntualidad perfecta, se le dan 5 semanas extra de ingreso. Y por supuesto que hay muchos compañeros que cumplen, ¿no? Hay un interés importante. Nosotros en su momento, cuando el sindicato le proponíamos a la Continental un premio de puntualidad, y decía, ¿por qué te voy a pagar? Si tú tienes la obligación, yo ya te estoy pagando porque vengas a trabajar, ¿no? Decíamos, es un incentivo. Bueno, ese incentivo funciona ahora y funciona muy bien. Entonces, bueno, hay ese proceso de modernización, la planta es completamente, ha sido renovada, ¿no? Y lo más importante, decimos, son nuestros socios y podríamos decir nuestras familias. Y hay que apuntar que la cooperativa es la que abre la oportunidad a compañeras, a hijas de socios, a entrar a trabajar, ¿no? Muchos de los compañeros decían, ¿cómo van a entrar a trabajar aquí las mujeres? Pues, ¿qué tiene?, ¿no? Digo, porque hay ese derecho de los socios de meter a sus familiares, además con el antecedente del apoyo que jugaron las familias. Entonces, bueno, y decíamos, pues claro que sí, hay que darles todas las condiciones a las compañeras, se adaptaron instalaciones, lo que fue necesario para que entraran a trabajar. Yo ya perdí el dato, aquí está Paco que ha colaborado con nosotros, no me acuerdo cuántas compañeras, creo que 60 compañeras, por ahí anda la cosa, o sea, va aumentando la participación. Y somos parte del Consejo Superior del Cooperativismo. No es, perdón, no es el COSUCOP del que hablaba el doctor Doborian, ¿no? Somos un COSUCOP que formamos junto con Cruz Azul, con la Confederación, con otras organizaciones, con Pascual, ¿no? Y donde sin ninguna explicación se salieron organizaciones muy importantes, como la propia Confederación que representa Doborian. Lástima que se fue, ¿no? Digo porque, bueno, seguramente estuvieron presentes cuando hice la pregunta. En realidad me interesaba que estuviera Dob, porque nosotros tenemos una diferencia importante con su esquema de cooperativismo empresarial, o como yo le llamo, cooperativismo gerencial, ¿no? Y ahí, por supuesto que estamos de acuerdo en que nos tenemos que organizar, pero de una manera realmente democrática e igualitaria. Y esto también lo digo porque, por ejemplo, el presidente de Tradoc no gana más que el resto de sus compañeros, gana lo mismo, es decir, no hay grandes privilegios, como desgraciadamente sucede en otras organizaciones cooperativas, donde el presidente del consejo, el gerente, de verdad que parecen más empresarios, más ¿no?, burgueses, que realmente socios cooperativistas. Bueno, bueno, nosotros queremos que la cooperativa se mantenga como una herramienta de lucha social, que participe en el movimiento social en nuestro país, que no estamos exentos de los problemas, de los graves problemas que aquejan a nuestro país. No se trata solamente de hacer un negocio, sino de empujar un cambio en nuestra sociedad. Esa es la cuestión. Digo, la cooperativa no es socialista, ni mucho menos, ¿no?, pero sí tiene una visión de decir de dónde venimos. No podemos olvidar de nuestros orígenes, de lo que sufrimos, y por eso tenemos que echarle la mano a otro sector en lucha. Y es un ejemplo muy claro, como también lo ha demostrado Pascual, de la capacidad que tienen los trabajadores. El presidente de Tradoc terminó la secundaria, ¿no?
Yo terminé, no es cierto, no terminé el bachillerato, ¿no? Pero bueno, pues nos formamos en un movimiento de lucha social, sindical, muy importante en el país, y dio como resultado este esfuerzo, ejemplo exitoso. Bueno, pues yo hasta aquí la dejaría, no sé si haya preguntas. Gracias.